Eric, ya estás en línea. A ver. Hola, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por ¿Desde dónde atenderme. nos hablas, Eric? Yo soy de Lima, Perú. Oh, genial, genial. ¿De qué distrito? Comas. Ok, ok. Cuéntanos, Ujú. Eric, ¿qué nos quieres compartir? Ya, mira, yo estuve buscando mucho tiempo una solución a un problema. Yo hace algún tiempo tengo problemas tuve problemas de ansiedad, ataques de pánico, inclusive he llegado al hospital, ¿no? Y terrible, es un tema que no se lo deseo a nadie, porque es terrible. A veces el dolor físico es más suave, pero la incertidumbre de pensar que te vas a morir es increíblemente feo. Y no solamente sufres tú, sufre toda tu familia. Y buscando alternativas entre el psicólogo, psiquiatra. Nunca me iba a medicar, estuve leyendo algunos libros y siempre tuve la inquietud de conocer la ayahuasca. Y bueno, decidí probarlo. La primera vez que lo probé no sentí nada. Fui a un lugar donde hacían terapia y a lo sumo vi colores. Este, Mi mano izquierda era rígida, la derecha se movía. Eso es lo que pasó la primera vez, pero de ahí no tuve mayor experiencia. Y después decidí probarlo en un tiempo nuevamente porque algo me decía, pruébalo, ¿no? Algo, realízalo. Y lo volví a hacer esta vez en mi casa y ahí tuve una experiencia maravillosa y entendí muchas cosas. Eh, bueno, primero ingresé a un sitio que era como un juego mecánico de colores, ¿no? Y comencé a sentir la sensación que siempre he sentido de ansiedad, el dolor en el pecho, la angustia, la incertidumbre, el martirio, el calvario de tener esta enfermedad, ¿no? Sobre todo lo doloroso que es el sentimiento de la desesperación, la angustia. Y era elevado a la quinta potencia y no sabía qué hacer. Quería que se acabe, que se acabe. Y algo me decía, ya va a pasar, tienes que afrontarlo. Mira que no te estás muriendo, me decía en toda mi conciencia, ¿no? Y me parece que ese fue el punto más doloroso. Después comencé a viajar de diferente manera. Se me pasó y comencé a ver una pirámide, como las pirámides de Egipto, como el ojo de Horus. Lo comencé a ver y en todo mi cuerpo, y esa pirámide era maravillosa y donde iba, y me decía algo, no te estás, esto es para sanarte. Y yo estaba conversando con alguien, pero no sé quién era, y me dijo, vamos, vamos. Yo no me quería ir, era como un portal. Y al final decidí ir, vamos, le dije. Y ahí encontré la conciencia. Es la conciencia suprema, es como decirte que todos somos uno. Es yo y tú viviendo vidas diferentes, pero bajo la misma conciencia. Y cuando se acabe esta vida, regresamos a la conciencia suprema, que siempre vamos a ser tú y yo. Siempre somos uno, siempre somos Dios. Y por eso te era la pregunta, cuando yo le pregunté, ya si nosotros somos la conciencia, yo soy la conciencia, entonces, ¿quién creó la conciencia? ¿Quién es Dios? Y me dijo, no estás preparado, no estás listo todavía para entender. De a pocos, porque hoy día te estás curando. Pero yo no soy digno de hablar ni de pensar siquiera en Dios. Entonces yo preguntaba, pero si nosotros somos Dios, ¿por qué? ¿Quién es Dios? Y nuevamente me dijo, todavía no estás preparado para eso. Todo tiene sus etapas. Hoy te estás curando, hoy te estás curando. Y yo me sentí como la conciencia suprema de que podía estar en la conciencia de cualquier persona y que todos somos iguales. Una persona que está viviendo una situación diferente a la mía es una persona que soy yo mismo viviendo en esa situación de él. Es bastante difícil de explicar. También me advirtió o me dijo que tengo que cuidarme, que mi protección es la pirámide, que es una protección energética que yo tengo que llevar siempre. Me dijo, este, además, ¿no? El amor todos debemos vibrar siempre en amor. Y vibrar quiere decir, me decía, no te olvides de estas dos enseñanzas que te voy a dejar, me dijo. Primero me dijo que tienes que protegerte con la pirámide. La pirámide es protección para ti,
Y, ¿no? Y el otro me dijo, no te olvides, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo lo estuve pensando y me dijo, Jesús es igual que nosotros, es una encarnación, una conciencia de nosotros, pero es la conciencia donde todos nosotros debemos de llegar y seguir para poder trascender. También me habló un poco de los arcontes, no, arcontes no, me dijo larvas energéticas. Tengo que cuidarme de las larvas energéticas, que esas larvas están disfrazadas entre nosotros, que tienes que aprender a conocerlos y a cuidarte. Pero no los maldigas ni nada, simplemente déjalo que sigan su camino y protégete de eso, ¿no? Y bueno, y ya básicamente entender a todos. Y cuando salí un poco cuando ya iba bajando de la conciencia, entendí que todos somos uno, todos somos uno, somos lo mismo, sino que estamos viviendo experiencias diferentes, pero somos Dios en conciencia, no somos una conciencia única que tiene varias conciencias adicionales, algo así, ¿no? Eso básicamente es mi experiencia. Y bueno, pues entendí también de que no debo tener la muerte, ¿no? Porque básicamente mi tema era de angustia, era por dejarla a mi hija pequeña o por no ver a mi otra hija y, y era mi temor, ¿no? Pero entendí de que ella es la continuación de mi vida, entonces también entendí de que mi camino no es interferir en la vida de ellos, sino protegerlos básicamente y cuidarlos para que vayan por el buen camino. Y ya no tener miedo a la muerte, porque cuando esta es una de mis encarnaciones, me dijo exactamente, es la encarnación que te tocó vivir a ti, y que cuando termine esta encarnación vuelves a la conciencia suprema y seguimos viviendo, nosotros no morimos nunca, ¿no? Básicamente eso es lo que yo he podido vivir en esta segunda experiencia, ¿no? Y me dijo que vuelva nuevamente a conectarme con esa conciencia, pero todavía que me tome un tiempo, yo mismo voy a saber cuando esté preparado, lo voy a saber, yo mismo lo voy a entender. Y también me dijo, recuerda que el sueño no es el sueño es en el que estás viviendo tú en esa tercera dimensión, ese es el sueño, porque ahorita recién estás despierto. Entonces, cuando te vayas de acá, vas a comenzar nuevamente a bajar al sueño y te vas a ir olvidando de lo que has vivido y vas a pensar que el sueño es pero no te olvides que el sueño es el que estás viviendo en tercera dimensión, allá en la tierra, porque ese es el infierno, me dijo. Es básicamente mi experiencia, ¿no? Quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Eric. Qué bonito que lo digas tú con tus propias palabras. Nosotros es algo de lo que compartimos también, pero a veces no es bien visto por personas que llegan de pronto nuevas con poca información y pues comentando cosas, bien. Yo sé a lo que te refieres, sé los mensajes a los que te refieres, los conozco y sí, tómate tu tiempo para digerir, estate siempre atento, sobre todo a la naturaleza, ahí llegan tus mensajes más profundos. Es verdad, todos somos lo mismo, simplemente experimentándose a través de nosotros. Es por eso que el llamado es a que todos somos hermanos y también a que seamos como Jesús. Jesús vino para dejarnos un mensaje, amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí está Así la mismo, clave, pero no lo exacto, entendemos. exacto, exacto. No Eso es lo lo que me dijo. entendemos. O sea, ¿cómo voy a querer a ese fulano que me hizo, que me gritó, que me dolió, que me pegó, bla, 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 bla? Como si fuera yo mismo. Estás tú loco si yo ni me parezco. Yo soy blanco, él es negro, yo soy rico, él es pobre. O sea, la diferencia lo hace la mente en este espacio que sí, como tú dices, es el infierno. Ese es el infierno, pero es una gran escuela porque venimos para, no solamente para aprender, sino para recordar. Tú has recordado, has despertado. Estando bajo los efectos de la medicina, has podido despertar por un momento a un lugar donde normalmente vamos cuando ya no estamos acá. Es por eso que la Exacto. muerte no existe. Ujú. Bien, es por eso que la muerte no existe. Nosotros ya no usamos este vehículo y lo dije al principio y siempre lo digo, este vehículo, este disfraz, este avatar, esto que te permite sentir y experimentar, ya no te va a servir en algún momento, se va a deteriorar. Si no lo cuidamos, si no somos responsables, pues el carro ya no te va a servir. Parece ilógico, pero muchas veces cuidamos mejor el carro, lo que tengas, que a tu propio cuerpo, a tu propio vehículo. Es una locura, pero así
andamos. No importa que la gente tiene el hígado mal, está mal con el estómago, tienes una panzota que ni siquiera entra en el timón, pero tienes el carro bien cuidado, bien limpio, bien oloroso, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas se hace un quiñe, corriendo al mecánico, a qué sé yo, para que lo arregle. ¿Y tú para cuándo? Eso es estar dormido, eso es estar inconsciente. ¿Sí? Entonces, qué bonito que hayas tenido este tipo de experiencia que, como tú dices, no se puede explicar porque es experiencial. Quien habla de este tema de la medicina sin haberlo experimentado no sabe de lo que está hablando, la verdad. Sí, es por eso que hay mucha desinformación en las redes, precisamente porque la gente no la conoce. Y también hay que comprenderlo, también porque somos nosotros en nuestra experiencia hablando también lo que están hablando, ¿sí? Y a veces parecemos locos, pero sí, es verdad, es verdad. Pero nosotros nos entendemos, entre locos nos entendemos. Y cuando los locos seamos más, los locos serán los demás. Hay un dicho. Solamente para terminar, me dijo, yo tenía siempre unas preguntas existenciales, ¿ya? El por qué estoy acá o para qué estoy acá. Y me dijo que mi camino va a ser él me va a ir mostrando de a poco el camino, pero te voy a dar un regalo, me dijo, tú eres sanador, tú eres una persona que ha venido, o no, tú eres una encarnación que ha venido a sanar y no te desvíes de ese camino, me dijo. Es lo que me dijo. Y básicamente, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esa es la respuesta a alguien que dijo, preguntó que si con 5, no sé si eran, creo que 5 años tomando medicina, ya podía compartir la medicina. Mi respuesta es, tú vas a sentir el llamado, tú vas a sentir, digamos, la autorización de la planta cuando tú estás listo o lista. Por ejemplo, en tu caso, tú has seguido preguntando o preguntando qué significa tal cosa. No, todavía no estás preparado para más información. Por eso yo siempre digo, avancemos con nuestros procesos personales, ¿sí? Con terapias, con otro tipo de herramientas, para que cuando lleguemos a la medicina estemos listos para todos los hermosos regalos que nos puede entregar. Estos autores de tantos libros maravillosos, ¿ustedes creen que no han tenido su experiencia con DMT, con planta ancestral, con todo esto que es ¡fum! Una información de valor? Porque lo que tú me cuentas lo dicen en muchos libros y son bestsellers. Cuando yo empecé a encontrar esa información de los libros y me lo daba la planta, pues para mí fue hermosísimo, porque se me cayó todo lo que yo creía de ciertos, de algunos, cierta información, y yo empecé a tener digamos, empecé a comprender la información de primera mano, así como tú, de primera mano. Entonces, a mí nadie me va a engañar, a mí nadie me va a decir que sí, que no, no, simplemente porque yo lo he experimentado. Y es mi verdad y cada quien puede tener la suya, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, qué bonito testimonio, sigue trabajando en ti, tú has venido a sanarte, ¿sí? Y que tu sanación sea testimonio para los demás, de verdad, sé testimonio viviente para los demás y sobre todo, pues, el apoyo que tus hijas requieren, ¿no? Que tu familia requiere, porque tú mismo lo dices, estando mal tú, la familia también sufre. Entonces, si yo estoy bien, tú estás bien. Si yo estoy bien, mis hijos están bien. Si yo estoy bien, mi familia, mi entorno está bien. Y eso es algo que no comprendemos, porque a veces hay muchas mamás, sobre todo, que se desviven por el marido, por los papás, por los hijos, por el jefe, por la vecina, por todo el mundo, y menos ella misma. Ella siempre es la última chancleta. Ella siempre es la última rueda del coche. Y no puede ser así, ese no es el orden natural. Hermanito, muchísimas gracias. Gracias por abrirte a compartir tu testimonio. A veces leerlos por pedacitos no me da a mí todo el contexto para poder darles una respuesta o apoyarlos, de verdad. Ahora sí comprendo todo el mensaje y pues lo agradezco de todo corazón.
Muchas gracias a ti por escucharme y si de repente podrías, ya que tienes más conocimiento, más vivencia que muchos de nosotros, yo vi una pirámide que daba vueltas y que era sanadora en mi conciencia y me puse a investigar, a averiguar qué significa, porque no tenía mayor conocimiento de ese tema. Y entonces en el medio de la pirámide veía un ojo. Entonces me pareció muy raro y sobre todo porque siempre he tenido o sea, he escuchado por ahí de que eso es malo, ¿no? Que es diabólico y todo eso y no sabía. Y me puse a investigar, a leer y entendí que por ahí está el camino del entendimiento, ¿no? De repente para mí, ¿no? De lo que significa realmente el trascender a través de las imágenes de gente que ha vivido muchísimos años atrás de nosotros y que nos deja una enseñanza que si no lo conocías, lo pensabas que era malo, pero en realidad es algo muy bueno que de repente muchas personas podrían investigar ese lado de las pirámides, de las frecuencias, de la energía y sobre todo las encarnaciones, las constelaciones y cómo las estrellas a nosotros nos afectan para bien o para mal y cuál es el camino que nosotros hemos venido a recorrer y a dónde debemos llegar. Me dio una explicación más amplia y después de haber visto eso, ¿no? Me dijo, por ahí está el camino, me dio esa intuición y bueno, este, he aprendido muchas cosas por ahí, ¿no? Te agradezco Ujú. mucho la oportunidad, muchas gracias.